¿Y qué más nos dice la palabra de nuestro Dios? La palabra de nuestro Dios nos dice despojado, tenemos que despojarnos del viejo hombre. La naturaleza pecaminosa que ha sido desgastada al máximo y es útil porque no se ha convertido y está corrompida por el engaño. La salvación es una unión espiritual con Jesucristo que se describe en términos de muerte más sepultura del viejo hombre y la resurrección del nuevo hombre que se levanta para andar en vida nueva. Esta transformación es el tema de Pablo en Romanos 6:2. Leamos Romanos 6:2 que nos habla ahí la palabra de nuestro Dios. Romanos 6:2, la palabra de nuestro Dios nos habla y nos dice así: en ninguna manera, porque los que han sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No sabe que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Bendito sea la gloria del Señor. Versículo 8 dice la palabra del Señor: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Bendito sea la gloria del Señor. Literalmente lo que Pablo nos dice aquí es que nunca sea así. Esta expresión ocurre 14 veces en la epístola de Pablo en los Romanos. Es la expresión más enérgica en griego para repudiar una afirmación. Implica la sensación de indignación frente a lo que se atreven a creer que esta afirmación sea cierta. Hemos muerto al pecado. No es una referencia a la lucha diaria y constante del creyente contra el pecado, sino un acontecimiento de una sola vez que se completó en el pasado debido a que estamos en Cristo Jesús, el que murió en nuestro lugar. Somos contados como muertos con él. Y esta es la presa fundamental del capítulo 6, y Pablo dedica el resto del capítulo a explicar y a respaldar, mis santos hermanos, de lo que estamos nosotros hablando. Si nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús, estamos muertos al pecado. El pecado ya no se va a enseñorear sobre nuestras vidas, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea la gloria del Señor. El viejo hombre, mis santos hermanos, ya no debe de existir en nuestras vidas, porque cuando recibimos a Cristo ya salimos con una naturaleza espiritual. Por eso dice la palabra de nuestro Señor en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la fe, renovados en el Espíritu Santo. La salvación incluye la mente, mis santos hermanos, la mente. Romanos 12:2, veamos Romanos 12:2, a ver qué nos dice ahí la palabra de nuestro Dios. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. La mente es la que tenemos que renovar día a día, mente, alma y corazón, tratando de evitar que los dardos del enemigo no se meten a nuestra mente, para no andar titubeando, para no darle lugar que ellos ingresen y nos desvíen de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendito sea la gloria del Señor. ¿Qué más nos habla? ¿Qué más nos enseña, iglesia, pueblo del Señor? La palabra de nuestro Dios. Bendito sea la gloria del Señor en esta preciosa mañana, dándole la gloria a nuestro Padre Celestial. Santo es el Señor. ¿Qué más tenemos ahí de lo que Dios nos habla? Renovado la mente, mis santos hermanos. No os conforméis, dice. Ser conformado se refiere a asumir una expresión externa que no refleja lo que de verdad está en el interior, como una especie de máscara o acto de encubrimiento. La forma de la palabra implica que los lectores de Pablo ya habían permitido que esto sucediera y debían impedir que continuara este ciclo. No podemos vivir, mis santos hermanos, atrayendo a este ciclo
y que este ciclo nos domine en nuestras mentes, pensamiento, alma y corazón. Se puede traducir mundo o era y se refiere al sistema predominante de creencias y valores en cualquier época de la historia humana. Esta suma las ideas y valores contemporáneos definidos, atmósfera moral en nuestro mundo siempre es dominado por Satanás. Por eso que la palabra de Dios nos habla y nos dice, transformaos. La palabra griega que corresponde al término metamorfosis connota un cambio en la apariencia externa. Mateo emplea la misma palabra para describir la transfiguración, Mateo 17:2, así como Cristo manifestó de forma breve y limitada su naturaleza interior y divina y su gloria en la transfiguración. Los cristianos deberán manifestar a través de su conducta externa que su naturaleza interior ha sido redimida, lo que cual se traduce en un acto singular, sino en la actividad y práctica diaria. Por eso dice la palabra de nuestro Dios, renovado de vuestro entendimiento. Esta clase de transformación solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de pensar mediante el estudio y la meditación constante de la Sagrada Escritura, mis santos hermanos. La mente renovada está saturada de controlada por la palabra de Dios, buena, agradable, perfecta. La vida en santidad que Dios aprueba, esta palabra se relaciona con el lenguaje de sacrificio del Antiguo Testamento y describe una vida de toda mancha, tanto en el sentido moral como espiritual, que es la pureza simbolizada por los animales sacrificados. Bendito sea la gloria del Señor. Esa es una mente, mis santos hermanos, que debemos de tener pura, limpia y sacrificada a través de la palabra de nuestro Dios. Por eso dice la palabra de nuestro Dios en Efesios 4:23, renovado en el espíritu de vuestra mente. Renovado en el espíritu de vuestra mente. El entendimiento y la capacidad para creer, así como de los motivos y las acciones, mis santos hermanos, tienen que renovarse día a día a través de la lectura de la palabra de nuestro Dios y poder irnos a una mente renovada, a una mente capacitada, a una mente prácticamente que debemos de tener, es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea la gloria de nuestro Dios. Esto es lo que nos implica, mis santos hermanos, despojarnos del viejo hombre, despojarnos de nuestra vieja naturaleza. Si este mensaje te ha hecho de mucha bendición, te ruego que te suscribas y lo compartas para que avance más la palabra de nuestro Dios. Que Dios te bendiga poderosamente en este día.